Atentos al estudio de hoy. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Hoy vamos a estar hablando acerca de la familia. A lo largo de esta serie vamos a estar hablando de el plan de Dios en cada miembro de la familia, la forma como se debe desarrollar cada persona en la familia, qué dice la Biblia de todo esto. Pero vamos a iniciar con un primer tema. La serie se va a titular En guardia y rescate por la familia. Así se titula la serie. Y así se va a llamar también, así se llama el primer tema. No quisiera entrar en el tema, en la explicación de la palabra de Dios acerca de la familia, sin antes presentarnos delante de Dios en oración y que nos guíe. Y sobre todo yo les voy a pedir a los varones, a las esposas que están aquí, cuando los esposos se quieran quedar, hagan lo posible para que se vengan, porque va a haber enseñanzas para los esposos de mucha bendición, va a haber enseñanza para las esposas de mucha bendición, enseñanzas para los hijos de mucha bendición. Pero vamos a orar. Yo le pido que me ayude a orar, porque es una serie que Dios me ha estado inquietando por un tiempo para traer en el estudio de la palabra, y bueno, el tiempo se ha llegado y pedimos dirección a Dios. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo, Señor. Te hemos adorado, hemos pasado un tiempo de convivencia en alabanza y adoración. Hoy rogamos, Señor, una vez más de la asistencia de tu Espíritu Santo, gracia, sabiduría de lo alto para trazar este tema. Ayúdanos, prepara nuestros corazones, ayúdame a mí para trazarla y para vivir esta palabra, y ayuda a mis hermanos para escucharla y para vivir también la palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea depositada en los corazones, así como la semilla es depositada en una tierra fértil. Cuando la semilla es depositada así, nace, se reproduce, da fruto. Así sea tu palabra, que sea depositada, que crezca y que dé fruto, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La familia, el núcleo de la sociedad, que es bien importante que nosotros entendamos. En las redes sociales a menudo nos encontramos frases como la siguiente: si yo volviera a nacer, una cosa le pediría a Dios, he leído eso, que mi madre sea la misma. Otros dicen que mi padre sea el mismo, otros dicen que mi familia sea la misma. Y lamentablemente dentro de los comentarios de estas frases siempre hay personas que dicen: yo pediría estar en otra familia. Y ahí pues las cosas a veces no son agradables en algunas familias, pero vamos a ver cuál es el orden de Dios para la familia, cuál es el propósito de Dios para la familia. Cada día nosotros estamos viviendo en días donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno se le llama malo, y nosotros tenemos que estar atentos al pendiente para que nosotros podamos estar al rescate de la familia, en guardia, al rescate de la familia. Por eso es que yo quiero iniciar haciendo sus comentarios, y ahorita vamos a ir a la cita bíblica, pero quiero hacer una pregunta. A ver, ¿dónde están las mamás que tienen bebés aquí? Hermana Mili, ¿quién más? ¿Dejarían sus hijos al cuidado para salir de la ciudad con cualquier familia? ¿No? A ver, los padres de familia que tienen niños chiquitos, 7, 8 años, 10 años, supongamos que tienen que salir a alguna junta en la escuela, alguien, y no tienen con qué cuidar, a dejar a sus hijos, ¿lo dejarían con cualquier persona al cuidado? A ver, respondan fuerte. No. ¿Por qué? Porque pueden hacer daño. ¿Sabe que Dios tampoco dejó a su hijo con cualquier familia? Dios tampoco. ¿Sabe que Dios colocó a su Hijo Jesucristo en una familia que Él sabía que le iban a dar buen cuidado? Él sabía que iban a estar al pendiente de su hijo. Él sabía que lo iban a criar de una manera debida. Por eso Dios dejó a su Hijo Jesucristo al cuidado de una familia que iba a cuidar a su hijo. La Biblia dice que Jesucristo tuvo diferentes etapas en su vida. Nació, fue niño, fue adolescente y llegó a la etapa adulta. Por ahí encontraba comentarios con una de nuestras hermanas coristas. Dice: es que mi hijo parece que está en los terribles 12, ¿verdad? Que es la edad donde a veces los chamacos ¿sabe que Jesucristo hizo algo a los 12 años?
La Biblia dice que a la edad de los 12 años hizo algo que inquietó a sus padres, y sus padres tuvieron que actuar al cuidado de aquel joven adolescente, el cual era Dios encarnado. Y hoy, el tema de hoy, lo vamos a hablar acerca de esto, de cómo es que debemos nosotros de estar en guardia por la familia, en rescate si algún miembro de la familia ha caído en las garras del enemigo, del mundo, de los vicios, de las drogas, de los problemas, de la depresión, no sé, cómo nosotros tenemos que estar en guardia y en rescate por la familia. Hay familias que tienen hijos que no le hablan a sus padres. Hay padres que tienen alguna situación con sus hijos. Y eso vamos a ver cómo es que Dios lo trata a la luz de su palabra. Y nosotros, los hijos de Dios, somos encargados de proyectar el mensaje de Dios y de desempeñar una labor cada uno de nosotros en nuestra familia. Vamos a ver este caso tan impresionante del joven adolescente Jesucristo, y lo que hizo, y en el zapato que metió a sus padres, y lo que sucedió, y cómo actuaron tanto los padres como el joven adolescente Jesucristo. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 41. Cuando esté ahí, por favor, me lo indica con un amén. Evangelio de Lucas capítulo 2, en el verso 41. Perdón. Esta es la historia, dice la palabra de Dios, que los padres terrenales de Jesucristo, uno de ellos padre adoptivo, el padre, el varón, dice que ellos pasaban el tiempo de ir a Jerusalén a las fiestas que se celebraban, pero iban en una campaña, en una caravana de mucha gente. Y como eran de los mismos familiares y poblaciones, pues a veces un día iba con uno aquí, un día iba con otro allá. Oye, ¿has visto a tu papá? Oye, ayer lo vi con la familia fulana. Oye, ¿y el chamaco? Ayer lo vi allá. Ok, y a buscarlo. Vamos a ver qué pasa. Iban sus padres, entiéndase que aquí habla de Jesús y sus padres terrenales. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, escuche, ahí está la aclaración, tuvo 12 años, eso es lo que aclara, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, cuando ya se había terminado la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. ¿Qué le parece? Pues vámonos todos, vámonos. Y él se quedó. Pero vamos a ver hasta los cuánto tiempo se dieron cuenta. Dios, al iniciar la enseñanza, yo le pregunté: ¿dejaría usted a su hijo al cuidado de cualquier familia? Y obviamente la respuesta fue no. Hay violadores, hay gente que hace agresión física, hay gente que hace todo tipo de daños, secuestradores, comerciantes de órganos humanos y tanta maldad, drogadicción, que uno tiene que tener cuidado a quién va a dejar a sus hijos al cuidado de cualquier familia, no abusados. Dios por eso dejó al cuidado de su Hijo Jesucristo, al cuidado de esta familia terrenal. Pero también a veces ellos se veían en situaciones en las que vamos a leer a continuación. Y dice en el versículo 44: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Oye, ¿has visto a Jesús? No. Lo vimos ayer en el templo, pero hoy no. Oye, ¿alguien ha visto a Jesús? No. Oye, ¿anda por ahí Jesús? No. No está María. No está José. Imagínate a la madre: José, no está. ¿Te angustias, madre de familia, cuando tu hijo sabes que tiene que llegar de la escuela a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y son las 7 y no ha llegado? ¿Te angustias cuando tus hijos sabes que van a llegar de la escuela a la 1 de la tarde, van a ser las 2:30, 3 y no ha llegado? Sí, ¿verdad que sí?
Y nos empezamos a angustiar. A ver, márcale. Y te angustias aún más cuando no te contesta o trae el teléfono apagado. Y te pasan una serie de cosas por la mente. Y empieza, dice, si no llega luego, yo me arranco a buscarlo. ¿Haría usted eso? Vamos a ver qué hicieron los padres de Jesús. A ver qué pasa. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y vea el tiempo que pasó. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días de angustia. Si para nosotros 1 hora, media hora que se retrasan los chamacos cuando llegan de la escuela es angustiante, 3 días de angustia pasaron los padres terrenales de Jesucristo. Dios depositó a su Hijo Jesucristo en aquella familia porque Dios sabía que ellos lo iban a cuidar. El orden de la familia a Dios le interesa mucho. ¿Cómo es que deposita? Hijos, ustedes fueron depositados en una familia porque Dios sabía el cuidado o la atención. Padres, nosotros somos responsables de la herencia de Jehová. Eso dice el Salmo, en el Salmo 127 creo que está escrito, que herencia de Jehová son los hijos, y nosotros somos responsables de cómo cuidar y tratar a los hijos. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Los padres de Jesucristo lo hallaron sentado 3 días oyendo y preguntándole a los doctores de la ley. Verso 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Usted puede leer esto así, pero sin duda alguna María, con la autoridad de madre ante un joven adolescente de 12 años, sin duda alguna le hizo esta pregunta un tanto regañadita: hijo, ¿qué pasó? Es lo mismo que usted hace cuando su hijo llegó tarde de la escuela y después de haberle hablado 3 o 4 veces al celular, cuando llega, le da un gusto de verlo, pero inmediatamente le dice: ¿para qué te compré celular, muchacho? ¿Por qué no contestas? Te estoy hablando, aquí me tienes con el Jesús en la boca. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, la pregunta entonces que María le hace es en el amor, le dio un gusto verle, pero a su vez la pregunta que le hace es: ¿por qué nos has hecho así? He aquí, seguimos leyendo, dice: he aquí tu padre. Entienda que Jesús sabía muy bien que José era su padre terrenal. He aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Cómo dice ahí? Con angustia. Con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, aquí está hablando del Padre de Dios, me es necesario estar? Sí, pero como el Padre Celestial nos encargó el cuidado de ti, te vamos a regañar. Vamos a ver qué pasa. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús. Pero note con cuidado los versos siguientes. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Escuche lo que dice ahí. Y estaba, ¿qué dice? Ok. Jesús, Dios encarnado, estaba ¿cómo? Sujeto. ¿Qué quiere decir eso, sujeto? Sin duda alguna, sus padres terrenales se le acercan: hijo, ven acá. Mira, tu padre y yo te estuvimos buscando con angustia estos 3 días. Nosotros queremos cuidarte porque te amamos, queremos lo mejor para ti. ¿Vas a visitar a los parientes y amigos en este camino en la caravana? Pero a donde nosotros te veamos. Vas a salir y a tales horas aquí te queremos. Pero mamá, es que aquí te quiero. Si Jesús estuvo sujeto a sus padres terrenales, los jóvenes de hoy deberían estar sujetos a sus padres terrenales. Nomás oye los amenes de los padres y de los jóvenes, no.
Ahí los padres pueden darle un codacito y ¿te hablan, mijo? Apaga esa computadora, hijo, y duérmete. Apaga ese teléfono, hijo, y ya duérmete, que tienes que ir a la escuela. Padres, aprovéchense, hagan los codos así. Háganlo. Y los hijos debemos de tener sujeción a los padres. Vamos a ver el orden de la familia, porque dice ahí en el verso, la escritura dice en el verso 51: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, dice en el verso 52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios dejó al cuidado de su hijo a una familia que iba a cuidarlo. Aquella familia dijo: pues hay que llegue la hora que le dé su gana y se le echa. No dijeron eso. Estuvieron al pendiente, con angustia lo cuidaban, lo protegían. Más tarde vamos a ver si Jesús entendió. 21 años después, puesto que la Biblia dice que Jesús tenía 12 y a la edad de 33 años y medio es cuando él muere. 21 años después, Jesús estaba clavado en la cruz, aún respirando su último aliento de vida. Y Jesús entendió el cuidado y la protección en la familia. Los padres lo cuidaban a él y él cuidaba de sus padres. No se menciona a José. Los estudiosos bíblicos creen que José murió en la etapa siguiente de la juventud de Jesús, porque ya no se menciona. Pero Jesús entendió el propósito del cuidado de Dios en la familia. Nosotros debemos de estar en guardia, en rescate por la familia. Los padres terrenales de Jesucristo lo cuidaban y él estuvo sujeto a ellos. Pero 21 años después, él estaba clavado en una cruz, respirando sus últimos alientos de vida. El rescate de la cruz fue por todos nosotros. Pero Jesús sabía que su madre terrenal todavía pasaría un tiempo en este mundo, y él, en el último instante de su vida, le encarga a uno de sus discípulos: cuida a mi madre, te encargo a mi madre. Ella, cuando estaba chico, mamá, yo valoro mucho, tú me buscabas. Y voltea a uno de sus discípulos y le dice: te encargo a mi madre. Madre, él te va a cuidar. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. En el versículo 25, por favor. En el verso 17 está el título que dice: crucifixión y muerte de Jesús. Esta es la historia, esta es la verdad. Cuando Jesús ya estaba en la cruz, ya estaba clavado, ya lo habían azotado, estaba en agonía ya Jesús. Estaba en los últimos momentos de su vida, y en el último momento de su vida él hace esto y dice en el verso 25: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y lea con cuidado el final del versículo 27. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, antes de morir, le dijo a uno de sus discípulos: cuida a mi madre. ¿No son acaso las mismas palabras de alguna persona moribunda que voltea quizá con sus demás hermanos y le dice: no voy a renegar ya a mi mamá,
No seas burro y cabezón andando tanto de borracho. Hazle caso a mi mamá. ¿No son esas las mismas palabras? ¿Acaso? Sin duda alguna, Jesús murió con la satisfacción de haber hecho un buen papel como hijo, un buen papel como hermano en aquella familia donde Dios lo colocó. Sin duda alguna, Jesús respiró el último aliento de su vida con la plena satisfacción de haber cumplido un buen papel como miembro de aquella familia donde Él vivió esos 33 años de edad. Sin duda alguna, entonces también habrá mucha gente que antes de morir pudieron autocalificar su papel en la familia donde Dios los colocó. Todo mundo, las estadísticas de los doctores, las estadísticas de las personas que han atendido a moribundos han dicho que las personas en el último instante de sus vidas, muchos piden reunir a su familia para enmendar lo que no pudieron evitar en sus días, o lo que no trataron, más bien dicho, de evitar en sus días de vigor. Mándale a hablar a mi papá. Viejo, perdóname. Porque se autocalifican que no tuvieron un buen papel en la familia donde estuvieron con su papá. Mándale a hablar a mi mamá. Perdóname. La familia está en el corazón de Dios. Y es importante que nosotros atendamos el deber de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser responsables de cómo conducirnos en la familia. Habrá quienes te hieran, sí. Hace 15 años atrás hablaba yo, cuando recién me convertí a Cristo, hablaba con un joven que se dedicaba a ser sicario. Él presenció la muerte de uno de sus compañeros, jovencito de 21 años de edad, fue abatido por las balas. Él presenció cuando murió. Y me dice: hermano, era bien raro cuando estaba agonizando mi compa. Porque cuando estaba agonizando decía: mamá, mamá, mamá. Y alzaba las dos manos, dice, y temblaba. Y decía: mamá. Y murió diciendo: perdóname, mamá. Muchos en su agonía tratan de enmendar en su familia lo que pudieron evitar. La familia es importante y perdemos el tiempo. Otros mueren llenos de satisfacción por haber cumplido un buen papel en la familia. Los que aún vivimos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, aprender del amor de Dios, saber cómo desarrollar el amor de Dios y cómo desempeñar el papel que te toca. Hijo, desempeña el papel de hijo en el orden de Dios. Madre, desempeña el papel de madre en el orden de Dios. Padre, desempeña el papel de padre en el orden de Dios. Hermanos, desempeñen el papel de hermanos en el orden de Dios. Y cuando llegue el día final de nuestros días, irnos plenos y satisfechos por haber vivido en la forma que a Dios le agradó, en la familia que Él te colocó. Ahí en esa familia. Dios siempre se ha interesado en las familias completas. Que por alguna razón algunos, porque tienen voluntad propia, libre albedrío, muchos padres son cristianos y por tiempo les dicen a sus hijos: acompáñame a la iglesia, hijo. Muchas esposas son cristianas y sus esposos no, y les dicen: viejo, acompáñame a la iglesia. Y se interesan por la familia
¿Y qué tanto mueles, ma? Pues ¿qué tanto quieres que vaya a la iglesia? Sí, porque la madre sabe que vamos creciendo y un día nos vamos a enfrentar a la muerte, y morir sin Cristo es lo más terrible que una persona pueda recibir. Y los padres ahí están orando, encaminando a sus hijos. Dios está interesado en toda la familia. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 1. Y debo decirle que cuando predico la palabra de Dios, algunos me dicen: pastor, ¿estaba usted molesto? No, no estoy molesto. Me apasiona proyectar la palabra de Dios, porque los días son malos y debemos de aprovechar bien el tiempo. No es posible que los esposos digan que se les está acabando el amor con la esposa. Yo le digo, delante de Dios, amo a mi esposa más que el día que me casé con ella. Estoy más enamorado de mi esposa que el día que le puse este anillo en su mano. Pero eso lo aprendí a hacer hasta que Cristo vino a reinar aquí. Porque antes de eso, no, señores, no lo hacía así. Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 al versículo 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Hay mandamientos para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. Oye pues, Israel, cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Nogales, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ponga atención del verso 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Qué impresionante. De tu casa y en tus puertas. ¿Por qué Dios le dijo a tus hijos, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo? Porque Dios se interesa. ¿Acaso creen que Dios está interesado en usted nada más? Dios está interesado, varón, está interesado en tu esposa. La pregunta es: ¿qué papel estás haciendo para que tu esposa se acerque a Cristo? Esposa, Dios no está interesado nada más en ti, está interesado en tu esposo. La pregunta es: ¿cuál es tu papel? ¿Lo estás cumpliendo para que tu esposo esté a los pies de Cristo? Esposos, padres de familia, ¿está interesado el Señor también en tus hijos? La pregunta es: ¿cómo estamos haciendo para que tus hijos estén en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios? Porque los días son malos y un día nos vamos a enfrentar a la muerte. El deseo de Dios es que el papá en cada miembro de la familia lleve la palabra de Dios. Es el papá. Y mire, no tengo tiempo para explicarlo en este estudio, pero en el próximo estudio vamos a hablar. Por eso es que le digo: esposas, tráiganse a sus esposos. Y después los esposos, tráiganse a sus esposas, porque vamos a hablar del papel de la mamá, de la esposa. Y esposos, ambos, tráiganse a sus hijos, porque queremos ver familias bendecidas. Yo quiero ver familias bendecidas. ¿Y usted? ¿Quiere ver su familia bendecida? Qué bueno que está para estudiar la palabra de Dios en este tema.
A menudo nosotros hemos enseñado que mucha gente cree que la palabra de Dios es como una prisión. Que los jóvenes a veces nos dicen: entonces ¿qué hago? Incluso adultos: no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque luego te empiezan a restringir de muchas cosas y no, es como una prisión. Un cerco, un muro. Cuando un padre de familia construye una casa, luego procura ponerle un cerco. Porque cuando no le pone el cerco, siente que está desprotegido, que cualquier ladrón puede entrar a deshora de noche, que cualquiera puede hacer cosas indebidas, porque es su terreno, su propiedad, su territorio, su lugar, donde ahí está su esposa, donde están sus hijos, y empieza a poner el cerco. El cerco es protección, es una valla, es un muro de protección. La palabra de Dios, escúcheme bien, es ese cerco que nosotros ponemos hablando espiritualmente, porque hay un cerco físico así literal, pero hay un cerco espiritual que nosotros ponemos alrededor de nuestra familia, alrededor de mi esposa, alrededor de mis hijos. Pon un muro fuerte, impenetrable. Pon ese cerco. Cuando los jóvenes, las personas te dicen: es que parece que es prisión. No, hijo, no es prisión. Es una valla de protección. Allá afuera está el mal, pero hijo, es una valla de protección. ¿Ha visto usted las corridas de toros? Y cómo ahí en ese lugar donde está ahí, en la arena de los toros, hay un espacio cuando el toro está cerca para embestir y el otro corre y se mete, y todavía de adentro hasta lo ganguea y le tiran ahí. No tuviera eso, a ver cómo le va. Hijos jóvenes, cuando tu padre te dice que te acerques a Dios y que vayas a la iglesia, a veces refunfuñando. Cuando tu padre te quiere meter a la valla de protección. Todos nos vamos a morir, pero entre más viejos estemos, pues estamos más cerca del hoyo. Añádale que estamos enfermos de alguna cosa y pues más cerca. Y en nuestro diario vivir, los que somos padres de familia me va a entender. El día que yo muera, hay palabras que tú y Dios nada más las dicen. El día que yo muera, mis hijos. ¿Qué estabas pensando, mamá? Y a veces por ahí se le sale una de cocodrilo. ¿Por qué estás agüitada, jefa? No por nada, hijo, nada. La jefa estaba pensando en el día en que se iba a morir y qué sería de sus hijos. ¿Sabe qué es la mejor seguridad, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? Meterlos a la valla de protección. Es por eso que Dios le dice: hablarás a tus hijos de estas palabras al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino. Háblales de esto, háblales del otro, háblales de la palabra de Dios. Es real el infierno. Háblales de esto, que si mueren sin Cristo irán al infierno. Háblales de la palabra de Dios. Háblale a tu esposa, háblale a tu esposo. Es real el infierno. Pero muchas familias cristianas, escúcheme bien esto que le voy a decir, no están en guardia y en rescate por sus familias. Están dormidos en sus laureles, creyendo que no está la maldad en aumento. Y no es tiempo de perderlo así, de esta manera. Debemos de venir a la iglesia, escuchar la palabra, estudiar la Biblia, buscar de Cristo, buscar de Dios, reflejar a Cristo. Protege a tu esposa, protege a tus hijos, preséntales a Cristo, llévalos a Dios, acércalos a Dios. Es desesperante ver cómo las personas mueren.
sin Cristo. Todos nos vamos a morir, si no pasa nada, tú disfruta la vida, no sabe. Muchos miran entonces la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios como una prisión, cuando es esa valla de protección. Cuando no hay cercos en una casa, yo explicaba, pues se siente desprotegida. Cuando un padre de familia no tiene la palabra de Dios alrededor, en su familia y alrededor de su familia, ¿sabe cómo la tiene? Desprotegida. Desprotegida. Cuando tiene que estar en guardia, en rescate por su familia. Y si ya estás pasando por los estragos, por el descuido que tuvimos, bueno, haga lo que le corresponde, vaya al rescate. A lo largo de la palabra de Dios vamos a estudiar eso. Ya llegará el tiempo de ver cómo Abraham y Lot se separaron, y Lot se va a Sodoma y Gomorra. Después los reyes enemigos de aquellas poblaciones hacen guerra contra Sodoma y Gomorra y los toman en cautiverio. La noticia llega a Abraham. ¿Saben qué hizo Abraham? ¿Conoce usted la historia? ¿Qué hizo? Los rescató. Su familia la rescató. ¿Se acuerdan cuando David y sus hombres, al volver de la guerra, también le secuestraron? ¿Qué hizo David? ¿Se quedó de los brazos cruzados? ¿Conoce usted la historia? Los rescató. ¿Y usted qué está haciendo? El libro de Jeremías, no lo abra, nada más voy a mencionar porque voy a dar muchos capítulos para que usted estudie en casa. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21 menciona que el pueblo de Israel entró en un desacato, en una desobediencia a Dios. Se frotaban la palabra y no quisieron obedecer. La palabra de Dios muestra, se apartaron del Señor, y Dios utiliza a un rey pagano llamado Nabucodonosor para ir a disciplinar al pueblo de Israel. Este rey hace guerra a Jerusalén y derrumba la muralla que ellos tenían alrededor como protección, y quema las puertas y queda derribado, y se llevó en cautiverio a Babilonia a todos los israelitas. Estaban cautivos porque se descuidaron de Dios. Las familias estaban dispersas. La Biblia dice que años más tarde, un hombre temeroso de Dios llamado Nehemías era el copero de un rey. Dice que él se entera que los muros de Jerusalén todavía están derribados y las puertas quemadas y las familias desamparadas todavía. Y él pidió permiso al rey y le dijo, porque dice la Biblia, dice, lea usted todos esos capítulos que yo le estoy diciendo, lea también Nehemías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Dice que en una ocasión se presenta el copero Nehemías a llevarle el vino al rey. Los coperos tenían las funciones de que si querían envenenar al rey, primero el copero probaba. Si tenía veneno, pues ahí caía. Pero al tener esa cercanía con el rey también a veces los agarraba de confidentes y sabía y conocía los semblantes de sus rostros conforme lo que había en sus corazones. El copero Nehemías se presenta una mañana a servir el vino del rey y le dice, ¿por qué veo esa tristeza en tu rostro? Y él le dice, porque las familias de Jerusalén todavía están desamparadas y los muros están caídos. Quisiera que mi señor el rey me diera permiso para ir a reconstruir los muros. ¿Tú quieres hacer eso? Sí, señor.
¿Usted quiere reconstruir los muros? Y le dice, y no solo eso, mi señor, sino que me gustaría que me diera cartas para que me dieran paso libre por donde voy y para cortar la madera alrededor de donde esté. ¿Estás seguro lo quieres hacer? Sí, toma, ve, hazlo. Y él llega a aquel lugar y empieza a reunir las personas y los empieza a motivar y les empieza a decir: vamos a reconstruir los muros, vamos a apoyarnos, vamos a proteger las familias, vamos a hacerlo. Y el pueblo cobra ánimo. Pero dentro de los que cobran ánimo también hubo quien le quisiera estorbar. Y se levantaron por ahí personas que dijeron: este está loco, no lo vamos a dejar. Abra su Biblia en Nehemías capítulo 4, por favor. Para encontrar Nehemías, si usted batalla, busque las crónicas, busque los reyes, primero las crónicas, segundo las crónicas. Delantito va a encontrar usted por ahí Nehemías. Y en el capítulo 4 aquí habla de cómo ellos ya estaban preparándose para la reconstrucción, pero se habían enterado de que gente les quería impedir que hicieran eso. ¿Sabes que va a haber gente que te va a impedir, que va a tratar de impedir que vengas a la iglesia? ¿Sabes que de alguna manera va a haber gente que te va a impedir, que te van a decir: es que les lavan el cerebro allí, ¿a qué vas? Y luego sacan cosas como el diezmo, la ofrenda. Es que, ¿sabe algo? Aquí no se les obliga. Aquí no. Pablo dijo: no me interesa lo vuestro, sino vosotros. A nosotros nos han enseñado así: no nos interesa lo vuestro, sino vosotros. Si no quiere dar, no dé, mire, no dé nada, no se preocupe, pero venga para que escuche la palabra. Dice Nehemías capítulo 4 en el versículo 13. Esta es la parte cuando ya Nehemías está alentando a las personas a levantar los muros, porque venía gente a impedirle que hicieran aquello. Pero vea el consejo de la palabra de Dios aquí, por favor. Y dice de la siguiente manera, Nehemías 4 en el verso 13. Dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea por los tuyos, pelea por tu familia, pelead. No dejen que cualquier persona venga a impedir que tu familia se acerque a Dios. Instruye a tu familia, habla a tu familia, no mengues, ven a la casa de Dios. El día menos pensado, tu familia te acompañará. Sigue adelante, habla de la palabra, porque cualquier día nos enfrentamos a la muerte. Y el pendiente es: mis hijos. Así como Jesús en el último instante de su vida, Él encargó: te encargo a mi madre. Quizás habrá padres que en el último instante de su vida se acerquen quizás al hijo mayor, no sé: te encargo a tus hermanos. No se peleen, hijos, apóyense. No anden peleando por la chira de carro que dejé. No anden peleando por el cuarto que dejé. Apóyense. Tu hijo, yo conozco muy bien las palabras que mi suegra me dijo antes de partir de este mundo.
porque falleció tomada de una mano de mí y de otra mano tomada de ella. Estaba postrada en su cama y mi esposa estaba tomándola de una mano de lado y yo del otro, y estábamos orando por ella cuando nos dijo: es mi último instante de vida, hijo, porque así me decía ella. Dígame, mamá Emma, porque así le decía yo, no dejes de predicar. Hijo, sí, dígame, sigue instruyendo a tu esposa, a mi hija. Te encargo a mi Fabolín, porque así le decía ella a mi cuñada Fabiola. Te encargo a mi Nelín, así le decía a mi cuñado Manuel, y a Javier. Predícales de Cristo, háblales de la palabra, y que conozcan al Señor que yo conocí. Hija, y voltea con mi esposa, apoya a tu esposo. Presenten a Cristo en mi familia. Familia que hoy están aquí sentados, Rosendo y Margarita, que son mamá Maggie, Chendo, su familia. Familia que ahora parte de ellos están aquí sentados honrando y glorificando a Cristo. Y me ha dado el Señor el privilegio de pastorear a la familia. Pero familia que tú tienes, tráela a los pies de Cristo. Me impresiona la parte de la escritura del verso 14, como Nehemías dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. La familia está en el corazón de Dios. Dios está interesado en toda la familia. No está interesado en uno nomás, está interesado en todos. Cada uno de los que aquí estamos pertenecen a una familia. No son hijos de la tierra, pertenecen a una familia. ¿Estás peleando por tu familia? ¿Estás proyectando a Cristo a tu familia? ¿O también tu familia te ven que de cuando en cuando? Hoy no. Pelea. No te quedes contemplando las ruinas de los muros derribados. Ve al rescate por tu familia. Mantente en guardia y rescate por tu familia. Ámalos. Preséntales de Cristo, háblales de Cristo, enséñales de Cristo, lean la palabra. ¿Te ven en tu familia que oras tan siquiera por los alimentos? No más te sientas y vamos para adentro. Visitamos una familia en una ocasión y el padre de aquella familia le dice a uno de sus hijos: ¿te toca orar por los alimentos, hijo? ¿Y a ti cuándo te ha tocado, pa? Si nunca oramos aquí. ¿A poco nomás porque está el pastor ahora aquí vamos a orar por los alimentos? Hermano, ¿ni siquiera oras por los alimentos? ¿Eso le enseñas a tu familia? ¿Oras por los alimentos en tu casa? Aquí hay muchos que ni siquiera oran por los alimentos. Si tu familia lo ve, ¿estás peleando por tu familia? Dios dejó a su Hijo Jesucristo en una familia que lo iba a cuidar. Dios te dio a tu familia para que la cuides, para que estés en guardia y rescate por tu familia. A veces ponemos cosas en internet: yo amo a mi familia.
Dice la Biblia que en el antiguo tiempo había un cofre que se llamaba el Arca del Pacto, donde ahí estaban guardados algunas cosas, maná, la vara, las tablas de los mandamientos, y que cuando el pueblo de Dios oraba ahí se manifestaba la presencia de Dios. En un tiempo los israelitas perdieron la guerra contra los filisteos y les raptaron aquella Arca del Pacto. David va y después y la quiere rescatar, pero lo hacen de la forma incorrecta, poniéndola sobre una carreta nueva y tirada por unos bueyes, cuando la presencia de Dios estaba establecida que no iba a ser transportada por una carreta ni por bueyes, sino que iba a ser transportada por los sacerdotes, por los levitas. Y aquí, y por hacerlo de la forma correcta, cuando traían aquel cofre, la carreta pasa por encima de una piedra, se tambalea, el cofre se iba a caer. Una de las personas que iba con David extiende su mano para querer detener aquello. Aquel hombre se llamaba Usa y muere. Entonces deciden dejar el arca donde estaban los mandamientos de Dios, la vara, el alimento, en una casa de un hombre llamado Obed Edom. Y por haber dejado la presencia de Dios, porque era lo que representaba en aquel tiempo, en una familia, vea lo que pasó según segundo libro de Samuel, capítulo 6. Abra su Biblia, dele para atrás de donde usted está. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Cuando esté ahí, me lo indica con un amén. Quiero ver si es ahí. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Estamos? Dice la palabra: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, el arca de Dios, Usa extendió su mano al arca de Dios y las estuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios con aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que quiere decir quebrantamiento de Usa, hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Escuche: y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, por haber estado ahí la presencia. En aquel tiempo era así. Hoy la presencia de Dios no es llevada en una cajita. Hoy el Espíritu Santo mora, habita, ¿en dónde? Usted es la cajita. Y por haber llevado a su casa, y por hacer, aquella cajita llevaba los estatutos, la palabra, las tablas de los mandamientos, llevaba el maná, los alimentos, llevaba la vara, el sacerdocio, lo que se debía de hacer. Usted lleva los mandamientos, lleva el sacerdocio, lleva la forma como se debe de regir, lleva el alimento, lleva la palabra, lleva a Cristo, lo lleva a su casa. Y por haber llevado la presencia de Dios a aquella casa, Jehová bendijo a toda aquella casa. Pero a veces nosotros no llevamos. Esa historia es impresionante. Y luego dice en el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios.
Ha bendecido su casa. Qué impresionante es que se pueda escuchar que se diga eso, ¿verdad? Ha bendecido Jehová la casa del hermano Carlos. Lo ha bendecido a él, su esposa, sus hijos y todo lo que tiene, por causa de la presencia de Dios ahí, por causa de la palabra de Dios ahí. Qué impresionante. Dios está interesado en las familias. Por eso es que a nosotros nos ubica, nos coloca. A veces decimos hasta en modo de broma: ¿por qué no me colocó en una familia de Dubái? ¿Por qué tuve que ser una familia de Navojoa? ¿Por qué tuve que ser una familia de Nogales? ¿Por qué con esta familia? Si Dios te diera la oportunidad, si te dijeran, si fuera real eso que dijeran, si volvieras a nacer, te doy la oportunidad de escoger. ¿Quieres la misma familia que tienes hasta ahorita o quieres otra? ¿Pedirías la misma o pedirías otra? ¿A tus mismos hijos? ¿Pedirías a tu misma esposa? Mira el hermano Trini, mire, le hace, pero así, mire. Qué bonito. ¿Pedirías a tu mismo esposo? Yo también, mi amor. ¿A tus mismos hijos? Ay, chamacos, chamacos. Mamá, me van a sacar las canas verdes. Pero los pediría a los mismos, ¿verdad? Nuestro hermano David, el pianista, tiene un hermano con un cierto síndrome de deficiencia. Y le preguntaron en una ocasión a su madre: si Dios te daría la oportunidad de volver a nacer su hijo, ¿lo pedirías así con el síndrome que está o lo pedirías como una persona como nosotros? A lo que ella respondió y dijo: lo pediría así como está. Eso, porque aprendemos a amar a la familia en la que estamos. Aprendemos, pero aprendemos a nuestro modo. Le doy un consejo: aprendamos al modo de Dios. Eso es mejor. Aprende a amar a tu esposa al modo de Dios. Varón, ama a tu esposa al modo de Dios. Mujer, ama a tu esposo al modo de Dios. Hijos, amen a sus padres al modo de Dios. Somos imperfectos, cometemos errores, la regamos aquí, la regamos allá, pero al modo de Dios se pide perdón y se perdona, y juntos seguir adelante. Vamos para finalizar en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. En el versículo 7 también, el título en el capítulo 7 habla acerca del diluvio. El diluvio. Vamos a leer el versículo 7, que dice de la siguiente manera: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, al arca. Aquí habla del tiempo en que la maldad de la humanidad subió de tal manera delante de Dios, que Dios decidió destruir toda vida de sobre la faz de la tierra. Pero le dijo a un hombre: mira, esto haz así, así. Y les dijo a las personas que se arrepintieran para que entraran al arca. No quisieron. Pero Noé, en medio de todo eso, estuvo con su familia, con su familia, con su familia, con su esposa y con sus hijos. Oye, papá, pero
¿se te hace que está medio exagerado lo que estás haciendo? No, hijos, Dios me dijo, tengo que hacer esta arca. Oye, papá, pero ni llueve. No sabemos qué es eso de la lluvia. Jamás hemos visto que caiga agua del cielo. En ese tiempo no caía agua del cielo. La Biblia dice que un vapor brotaba de la tierra e humedecía a las ramas y las cosas para que se fertilizara la tierra. Jamás había llovido antes de eso. Eso dice la Biblia. Ahora imagínate, jamás había llovido y Noé le dice a la gente y le dice a su familia: va a llover en grandes torrentes. Papá, pero ¿qué fumaría mi papá tú? No sé, hijos. Y Noé ahí hasta que se llegó el día que cayeron las grandes aguas. Y Noé entró al arca, y con él su mujer, y con él sus hijos y las mujeres de sus hijos, por causa del diluvio. Oye, pa, ¿no se te hace que es medio raro eso que me está dice y dice que Cristo va a venir, que la gran tribulación, que el anticristo? Está medio raro, mi papá. Hijo, ve a la iglesia. Hijo, busca de Dios, para que así como Noé entró al arca, él, su esposa, sus hijos, así puedas tener el privilegio de en el día del levantamiento de la iglesia sean levantados también tú, tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos y los descendientes de tu familia, y sean levantados juntamente con la iglesia donde quiera que haya temerosos del Rey de Reyes. ¿Te gustaría a ti ser levantado el día que Cristo venga junto con tu esposa, junto con tus hijos? ¿Te gustaría? Pues tienes que velar en guardia y rescate desde ya, porque el día menos pensado, el que ha de venir, vendrá. Y en muchas familias partes se irán y partes se quedarán. Habrá privilegios de que habrá familias que se irán enteros: la esposa, el esposo y los hijos, y quizás hasta las esposas o las nueras o los yernos. ¿Te gustaría ver eso? Por causa viene el diluvio. Vamos a ver por qué vino el diluvio. En el capítulo 6, en el versículo 5, dice de la siguiente manera: por la maldad de los hombres, dice en el versículo 6. En el capítulo 6, perdón, versículo 1, ahí está la maldad de los hombres. Y en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo el mal. Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. En el versículo 13 dice de la siguiente manera perdón, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Estará llena la tierra de violencia el día de hoy? Ok. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Sabe que viene el juicio de Dios sobre la tierra? ¿Lo sabe usted o no? Porque me asustan. Viene el juicio. ¿Te gustaría que le tocara el juicio de Dios a tus hijos? Voltea y mira a tu hijo adolescente, a tu hijo joven. ¿Te gustaría que le tocara el juicio de Dios? Y ya está mi hijo volteando a ver a mi esposa. Viene juicio. Dice en el verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Esa es la causa por la que vino el diluvio. ¿Estás tú en guardia y en rescate por tus hijos, por tu familia? Mire, yo con esto voy a finalizar. Después de esto, de aquí nos podemos ir un poco quizá pensativos. Oye, ahora estuvieron duros los catorrazos, pero quizá mañana ya se te olvidó, y quizá mañana ya volviste otra vez a la rutina de la vida. Pero la vida sigue avanzando,
y nos seguimos acercando al día de nuestra muerte. Y cada quien haga su labor. Cada quien haga su labor. Dios va a hacer la de Él. Usted siga. Decida hoy qué hacer. Un día llegaremos al final de nuestros días. Nos guste o no, lo queramos o no, llegaremos. ¿Cómo llegarás? Pleno y satisfecho de haber cumplido el papel que te tocó en la familia donde estabas. Padres de familia aquí, ¿están plenos y satisfechos si el día de hoy nos llegara la muerte? ¿Están plenos y satisfechos de haber tratado a su esposa como a vaso frágil? ¿Están plenos y satisfechos de haber guiado a sus hijos y haberlos aconsejado? Madres de aquí, si hoy las sorprendiera la muerte, ¿están plenas y satisfechas para decir: estoy plena y satisfecha, Señor, me moriré con toda satisfacción a la hora que quieras? ¿Sí? ¿Sabe que uno de los mejores lugares donde se predica la palabra de Dios es en un velorio? Cuando me hablan y me dicen: pastor, ¿puede llevar la palabra a un velorio? Sí, claro. Y hay una familia de esta congregación que me dice, cada que le den a predicar a un pastor, pastor, a un velorio, me dice: invítenos porque ahí se pone bueno. Y sí, los invito. Y le digo: qué bueno, porque un día en ese cajón vamos a estar nosotros. Un día vamos a ser nosotros. ¿Estaremos plenos, satisfechos por haber estado en guardia y rescate? Aprovecha hoy. Ama a tu familia, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, acércalos a Dios. No le puede dejar mejor herencias que una casa, un carro, que una cuenta en el banco. ¿Qué? La mejor herencia, ¿qué es? Cristo. Última cita, y ahora sí nos ponemos de pie. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 6. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 6. Dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Que pueda usted decir: mis días serán llenos de paz y moriré en la satisfacción de haber cumplido mi papel en la familia donde yo estuve. ¿Cree usted que Cristo murió satisfecho de haber cumplido el papel en la familia que Él estuvo? ¿Y nosotros? Como dijo Nehemías: y puse a las personas por familias.
Yo quiero poner aquí a las personas por familias. Si hay algún miembro de tu familia que está en la parte de atrás o en la parte de enfrente, yo les quiero pedir, pasen acá al frente por familias.